Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Felipe Farfán, alumno de Magíster actualmente en el curso de Evaluación para el Aprendizaje, y el día de hoy vamos a desarrollar la utilización de un instrumento de evaluación en una interna de medicina, con su respectivo feedback y contexto en el que se va a desarrollar. Como hoja de ruta vamos a hablar respecto al marco contextual en el que vamos a desarrollar y evaluar con este instrumento, hablar el instrumento, la aplicación de este instrumento y la entrega de feedback. El marco contextual es una interna de medicina que está cursando en su último año de internado, la rotación de cirugía, en donde por el programa establecido en la Facultad de Medicina deben cursar con 11 semanas de su internado de cirugía, en la cual deben cursar con turnos tanto de urgencia como de residencia quirúrgica. Y acá esta evaluación se realizó eh, formativa en un turno de urgencia en el Hospital del Salvador. El programa el internado de cirugía cuenta con en el perfil de egreso que está acorde a esto, eh, se realiza con competencias, evaluación, con competencias que deben desarrollar los internos durante este proceso para después eh, ser formados como médicos generales. Eh, Dentro de estas evaluaciones, competencia número 3 es elaborar un plan de tratamiento acorde a las capacidades resolutivas como médico general que tienen ellos, según protocolos y guías establecidas, y que tengan que tomar en consideración diferentes aspectos, tanto éticos, socioculturales, recursos disponibles, lugar y nivel de atención. La subcompetencia 3.2 realmente es donde deben realizar procedimientos médicos o médico-quirúrgicos necesarios para resolver, estabilizar y compensar patologías de mayor prevalencia en urgencias no derivables, acorde a capacidades como médicos generales. En este caso se estructura muy bien que un interno de la Universidad de Chile, como perfil de egreso, tenga la capacidad de poder realizar una sutura simple, un punto simple en una herida que pudiese llegar a un paciente en un servicio de urgencia. ¿Ya? La evaluación en el sitio de trabajo, en general, uno se enfoca como outcome de aprendizajes que debiese tener un médico en formación, y es procedimientos prácticos. Y uno, finalmente, en uno de estos 12 outcomes de aprendizajes que uno debiese estar evaluando, los procedimientos prácticos en general es la sutura, uno de los procedimientos que más se evalúa y es más estandarizado en este aspecto. En general, en la realización y la evaluación de esto, para alcanzar niveles de la pirámide de Miller alto, uno dice evaluar efectivamente el alumno esté realizando este procedimiento y que sea capaz de, no tan solo de saber lo que hay que hacer o cómo debiese hacerlo, ni mostrar cómo, sino que hacerlo. Y esto a través de la observación puede uno evaluarlo, o también uno pudiese realizarlo evaluarlo en OSCIs, por ejemplo. Y es la herramienta que vamos a utilizar es el OSAT, la cual fue previamente mostrada a la alumna antes de realizarlo. Y en general, el OSAT cuenta con una validez importante que finalmente aquí es lo que deseamos medir. Después en la siguiente diapositiva vamos a ir evaluando la OSAT de forma más característica, más detallada. Y finalmente uno no tan solo evalúa ciertas partes, sino que es un complemento y de varios pasos importantes que debe desarrollar. Como fuente de validez es preciso, presenta una confiabilidad importante, es aceptado finalmente por la comunidad, tanto docente como los alumnos, les parece que algo el estándar finalmente de cómo evaluar, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos en el que realizar una sutura simple. Es práctico, en general no es difícil de entender en qué consiste o cómo ir a evaluarlo. Los costos son bastante bajos, y finalmente el de utilizarlo, por lo cual la utilidad de los ads es bastante importante. Esta es la OSAT, una escala de evaluación estructurada de habilidades generales inicialmente, y que uno también puede aplicarlo para habilidades más específicas como la sutura.
tiene bastante, la puntuación en general uno puede ver que va de 1 a 5, y todos estos ítems tienen bastante importancia, no hay uno que resalte sobre el otro. En general, uno va a estar evaluando el respeto por los tejidos, el tiempo, si esto utilizó el instrumental adecuado, si el flujo fue el adecuado y si el conocimiento del procedimiento es importante, ¿no? Pero no tan solo evalúa eso, sino que también podemos evaluar en esta escala el producto final, que es algo importante. Entonces, va desde el respetar los tejidos a también a la calidad final del producto, ¿no? Acá, con el consentimiento tanto del paciente y de la alumna, se realizó este procedimiento, en el cual era una herida cortante en cuero cabelludo que llegó sangrando, y ahí podemos ir viendo cómo eh, inicialmente, eh, bajo técnica estéril, pudo realizar la limpieza de la herida, luego, bueno, campo estéril. eh, y bueno, ya ahí uno va viendo la herida que ya no está con signo de sangrado activo importante. Eh, la alumna tuvo, o sea, la interna tuvo que colocar la anestesia local, prepararla, inyectarla, siguiendo los diferentes pasos que uno puede ver. Una de las cosas bastante importantes que a resaltar es su eh, comunicación con el mismo paciente, algo no menor, sobre todo cuando uno ocupa anestesia local. Y, y bueno, ahí, bueno, controlando la hemostasia luego de la inyección de lidocaína, y luego ya la realización de los puntos utilizando el material adecuado. En general fue un procedimiento que después vamos a poder detallarlo en el feedback, pero que se cumplió con las medidas de seguridad para el paciente como para el alumno, y supervisado en todo momento por mí, que era el staff que estaba con ella en ese momento. Eh, ya no hubo mayores complicaciones, que no haya podido terminar el procedimiento, eh, y podemos finalmente ir avanzando el video en donde el alumno pudo realizar todo sin mayor problema. Se le aplicó el instrumento, los SAT, se conversó con ella, se fue explicando el paso a paso y la puntuación por cada uno de estos ítems, y acá les entrego el feedback que le realicé a la interna. Ya. Bueno, estamos con Aline. Aline es interna de cirugía, está haciendo su primera semana de rotación del internado, y le tocó suturar a un paciente del que podemos ver en el video anterior. Entonces, con ella lo que vamos a hacer es la evaluación de OSAT con respecto a la realización de los puntos simples. En general, Aline, tú dentro del procedimiento en sí, ¿cómo te sentís al realizar el procedimiento? Al realizar el procedimiento, me sentía a veces igual un poco torpe, como que creo que puedo mejorar. Me falta práctica y creo que también se notó. Pero dentro de lo que tú viste ahora en este momento, ¿qué cosas sentiste que sí manejaste, que lo hiciste bien? Como que tú dirías, ya, esto lo manejo de buena forma. Como el proceso en sí, creo que sabía bien al menos cómo ocupar el borde, ponerlo. Traté siempre de angular bien la aguja para entrar en el tejido y agarrar el tejido también como de manera óptima. Me enterneció bastante el pelo del paciente. A lo mejor eso también me faltó, como saber bien cómo limpiar ahí. Ya, pero por ejemplo, las cosas que hiciste bien, estoy de acuerdo, hiciste bien eso de la toma de la aguja. ¿Qué otras cosas más sentiste que hiciste bien durante el procedimiento? Creo que traté de que no le doliera, de ir explicándole cuando le estaba haciendo las cosas para que no sintiera miedo. Me aseguré de que fuera bien también, lo que tú dices. Estoy súper de acuerdo.
Creo que uno, después cuando va perdiendo uno eso en el día a día, no te importa muchas veces si le duele o no le duele, creo que es súper cuidadosa, eso hay que tratar de mantenerlo, como de que, sobre todo cuando uno ocupa anestesia local, ir como conectando con el paciente si le duele o no, esas cosas son súper importantes, en cómo el paciente vive después la experiencia de que lo supera. Estoy de acuerdo, te fijaste muy bien en cómo pasabas la aguja, la tomaste bien, eso no siempre todos lo toman bien, entonces eso es súper bien. ¿Qué cosas tú crees que hay aspectos como a mejorar? De que sientes que necesitas mejorar, que podrías mejorar. Como, ya, bueno, me partí a armar el campo, ordenar mi papá. Después, saber bien, el nodo me gustó, así como el corta, pasarlo por el medio, o sea, como por la sutura, y hacer el nodo, el primer nodo. Me gustaba. Eso, pasarlo para abajo y que pasara. Limpiar bien también, espero que me creció bastante. Tener más seguridad también, como de cómo afrontar bien la vida, en el sentido de que si ponía el punto al medio y partía al medio hacia un lado o de un lado hacia el otro, como que me faltó seguridad en ese momento. Súper. No, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que esas cosas hay que ir a mejorar. ¿Tú qué así plan te parece que podríamos hacer como para mejorar eso? Practicar, como que no hay otra. Ya. Y también leer más cosas de como el material de lectura, saber esas cosas, como que hay que manejar. Ya. Por ejemplo, ¿te parece que ver algún video te ayudaría quizás para la próxima a estar un poco más? Sí, yo creo que me voy a ver podría ser útil. También, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a hacer eso. Ya. Ya, eso. Bueno, con la metodología finalmente entregada en este feedback, la forma que lo hice fue utilizando el método Sandwich. En general, hay diferentes métodos, está on the job, Sandwich, Pendleton y más bien reflexivo. Me parece que on the job uno está habitualmente, ese tipo de feedback es muy fácil y muy rápido de entregar, pero creo que a largo plazo no sé si termina cuajando en los alumnos ese tipo de feedback. Creo que algo más estandarizado con Sandwich, sobre todo un alumno en formación, en pregrado, me parece que es lo más adecuado. Y sobre todo en un ambiente protegido, en donde uno finalmente va de la mano con el alumno y él va desarrollando, finalmente interiorizando las cosas que tiene que mejorar y dándose cuenta solo. Yo creo que es lejos una de las formas más fáciles, mejor que quizás uno pueda enfrentar esta etapa en donde uno todavía tiene que ir mejorando en ciertos procedimientos. Pendleton es una modificación finalmente de Sandwich y ya algo más reflexión me parece que no es adecuado todavía para pregrado, me parece quizás algo más en posgrado, algo ya más en donde probablemente se tenga que buscar niveles un poco más superiores de reflexibilidad, de madurez, quizás para otro setting puede servir un poco más. Con respecto a cómo me sentí entregando el feedback, creo que me sentí bien, me sentí, ya no es la primera vez que entrego feedback de esta forma, creo que es muy enriquecedor, la verdad, uno siente que finalmente está ayudando de buena forma y de un buen ambiente a que con esta evaluación el alumno realmente aprenda y se motive a seguir mejorando. Yo creo que uno, bueno, soy cirujano y en cirugía la verdad uno no está acostumbrado a este tipo de feedback. A mí nunca me entregaron un feedback de estas características, en donde me motivaran de esa forma a poder mejorar. Me pasó que los días después me encontré con la alumna y me dijo que estaba muy agradecida de la forma que le había explicado, de cómo ella sintió el feedback finalmente, que la motivó a ver un video que le envié. Y que eso le sintió que mejoró mucho en sus nuevos procedimientos que tuvo que hacer con respecto a suturas que le tocó hacer. Entonces, la verdad que yo creo que eso es lo más satisfactorio finalmente, que el alumno interno aprenda y que se sienta motivado a seguir mejorando y sobre todo en un buen ambiente. Eso. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias.